Listo, creo que ya se terminó la evaluación, el simulador como tal. Me confirman si es que pueden observar la pantalla. Sí. Sí, se Listo, observa. listo, muchas gracias. Entonces, aproximadamente se obtuvo un porcentaje de acierto de 64. Tuvieron en general, no es un porcentaje general entre todos los participantes que resolvieron la evaluación interactiva, un 64%. Si recordamos, es necesario que durante la evaluación Quiero ser maestro se llegue al 70%. Y es importante también que tomemos en cuenta que este simulador y estas temáticas que vamos a tratar el día de hoy son temáticas básicas de introducción necesarias para poder comprender con mayor facilidad los tópicos planificados de acuerdo a Quiero ser maestro. Si recordamos, tenemos dos grupos temáticos y dentro del primer grupo temático que habla acerca de recursos, medios y herramientas digitales, antes de poder ingresar a todo lo que tiene que ver con recursos, medios, herramientas digitales y la virtualidad, sus métodos y estrategias, entonces es importante que tomemos en cuenta los fundamentos básicos acerca del Internet, acerca de la informática como tal. Entonces vamos a ver un poco más acerca de los fundamentos básicos. Entonces, la informática, como su nombre lo indica, viene de dos términos. Estos dos términos viene de infor, que está relacionado a la información, y mática a automática, es el procesamiento de información automáticamente. A eso es lo que se refiere la informática, procesar, manejar la información de manera automática. Entonces, la informática tiene ciertos pilares básicos, fundamentales, que son tres. Los tres pilares de la informática son, en primer lugar, el hardware, luego el software y luego los recursos humanos o el personal informático, ¿ya? El hardware se refiere al elemento físico, el software al elemento lógico, el personal informático es la persona que se va a hacer cargo o va a manejar el hardware y el software. Ya vamos a ver detalladamente qué significa cada uno de estos. Si nosotros empezamos por el hardware, hablando de una computadora, como les mencionaba, una computadora va a constar de hardware y software, ¿ya? El hardware, como mencionaba anteriormente, es la parte física, la parte tangible de un computador. Es decir, lo que nosotros podemos ver, las partes que componen a la computadora, la pantalla o el monitor, el CPU, el teclado, los parlantes, cada parte que compone y forma parte del computador se denomina como hardware, es la parte física. Entre el hardware, tenemos que el hardware puede clasificarse en tres tipos de dispositivos. Están los dispositivos de entrada, de salida y de almacenamiento. Los dispositivos de entrada, ¿por qué los dispositivos de entrada tienen este nombre? Justamente como su nombre lo indica, son dispositivos de entrada o también llamados periféricos de entrada. Son todos los elementos que forman parte del hardware, pero que como su nombre lo indica, van a permitir que la información ingrese hacia el computador. Es decir, en pocas palabras, son los que nos permiten, hablándolo de manera sencilla, comunicarnos con el computador, darle las órdenes al computador. Por eso se llama dispositivos de entrada, porque van a ser los que permiten el ingreso de la información. No olviden que seguimos hablando de elementos del hardware, de la parte física, de la parte tangible del computador. Entonces, ejemplos de estos tenemos, como podemos ver aquí, tenemos el teclado,
tenemos, por ejemplo, el mouse, el micrófono, porque estos son dispositivos de entrada. Si un ejemplo, yo en el computador no cuento con el teclado o con el mouse o con un micrófono, es muy difícil que yo pueda realizar alguna actividad, porque yo no tengo manera de indicarle al computador lo que yo quiero hacer. Por eso estos son dispositivos de entrada. Permiten que ingrese la información de quién, del usuario. Si recuerdan, había tres pilares de la informática. El hardware, el software, eso está dentro del computador, forma parte del computador. Y el recurso humano, que es la persona como tal, que va a ser la encargada de manejar al computador, es decir, manejar el hardware, manejar el software. Entonces, esta persona, que es la encargada de administrar, de controlar el computador, necesita de estos dispositivos de entrada para que ingrese la información. Entonces, si yo quiero buscar algo a través del computador, ¿qué utilizo? El teclado, que es un hardware y específicamente es un dispositivo de entrada. O el mouse para abrir alguna pestaña, abrir alguna ventana, cerrar alguna ventana. Yo le estoy dando la información al computador de lo que yo requiero y deseo hacer. Por eso se denominan como dispositivos de entrada. Luego tenemos los dispositivos de salida. No olviden que seguimos hablando del hardware. Los dispositivos de salida, en cambio, como su nombre lo indica, o periféricos de salida, se refiere al hardware, a la parte física, a la parte tangible del computador que va a exteriorizar la información. Es decir, una vez que el computador sabe lo que yo le pido o que yo le ordeno que cumpla determinada función, ¿cómo me va a devolver esa información? A través de los dispositivos de salida. Por eso, entre los dispositivos de salida, ¿qué ejemplos tenemos? Tenemos, por ejemplo, el monitor, tenemos las bocinas, tenemos la impresora, proyector, entre otros que podemos observar ahí en las imágenes. Entonces, si es que yo, a través de un dispositivo de entrada, que sea el mouse, le indico al computador que necesito ver un video, reproducir un video, entonces, ¿dónde yo veo reflejada esta orden que estoy dando al computador? En los dispositivos de salida. Es decir, ¿yo cómo voy a poder visualizar este video, este material audiovisual? A través del monitor y a través de los parlantes o las bocinas. Por eso estos son los dispositivos de salida. Necesitan que salga la información, exteriorizan la información, presentan la información. Son los elementos o los dispositivos que van a permitir esto. Por ejemplo, igualmente la impresora. Si es que yo ordeno que necesito, requiero imprimir algo, ¿en qué se va a ver reflejado? En el dispositivo de salida, que es la impresora, que me va a dar la impresión o la información que yo solicité. Hasta aquí, dispositivos de salida. Y tenemos también los dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento no se refiere sino a todos los dispositivos que forman parte del computador, sea que ya vienen internamente o que son conexiones como una flash memory o también llamado pendrive. Estos dispositivos de almacenamiento, como podemos ver, son aquellos que permiten que el docente, eh, perdón, que el usuario agregue información, contenidos, cualquier tipo de información pueda guardarla, pueda almacenarla. Entre los más antiguos tenemos, por ejemplo, los disquetes, los CDs para música o información, los DVDs para videos, material audiovisual. Ya en un tipo más moderno, las micro SD, las memory stick, tarjetas de memoria, las flash memories o pendrive nos permiten almacenar información y en el computador el que nos permite almacenar la información es el disco duro. El disco duro es el que permite y el que va a almacenar toda la información, todos los documentos que nosotros creemos, todos los programas que descarguemos, toda la información de nuestro computador va a estar en el disco duro.
Entonces el disco duro va a tener cierta capacidad y se puede llenar o puede estar a media capacidad o un cuarto. Ahora, es importante que nosotros también recordemos que también se habla mucho de la memoria RAM. La memoria RAM, como tal, no es un dispositivo que se puede decir que está almacenando o guardando información. La memoria RAM es la que permite que el computador ejecute los programas. Es decir, permite que cada programa que nosotros abrimos en el computador pueda abrirse y funcionar correctamente, avanzar correctamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La memoria RAM, aquí les señalé disco duro, no se vayan a confundir, voy a anotar mejor aquí en este lado. Permítanme, memoria RAM, porque es algo diferente el disco duro y la memoria RAM. Entonces, la memoria RAM es la que generalmente se ocupa o nos damos cuenta cuando abrimos muchas pestañas, abrimos muchos programas y decimos, esta computadora se puso lenta, esta computadora se cuelga cuando abro muchos programas. ¿Por qué? Porque si nuestra memoria RAM no tiene una capacidad suficiente, si abrimos muchos programas, ya que esta es la encargada de permitir que se ejecuten, entonces muchos no se van a poder ejecutar correctamente, se van a empezar a colgar, no van a empezar a funcionar correctamente. Mientras la memoria RAM tiene mayor capacidad, entonces es más sencillo abrir más documentos, más pestañas, más programas sin que se cuelgue, sin que se altere el funcionamiento de los mismos. Eso con respecto a lo que es la memoria RAM. Obviamente, todo, generalmente la base o el cerebro del computador que tiene todas estas funciones es el CPU. ¿Qué es el CPU? El CPU son las siglas en inglés de la unidad central de procesamiento. Esas son las siglas, CPU. Claro que si nosotros decimos unidad central de procesamiento sería UCP. Sin embargo, estas siglas están en inglés. Estas siglas de CPU en inglés, unidad central de procesamiento, es Central Processing Unit. Es decir, es el encargado de procesar toda la información y procesar todo en el computador. Entonces, dentro del CPU es donde encontramos el disco duro, la memoria RAM, por ejemplo, donde se conecta el pendrive, donde se puede ingresar un CD. Por eso, porque es la unidad central de procesamiento, en inglés Central Processing Unit. Hasta aquí espero que haya quedado, eh, haya quedado claro. No olvidemos, todo lo que vimos fue acerca de hardware. ¿Qué era el hardware? Toda la parte física, los elementos físicos, los elementos tangibles del computador. Pero un computador no solo tiene hardware, ¿qué tiene también? También tiene software. ¿Qué es en cambio el software? Si el hardware es la parte tangible, lo físico del computador, lo que podemos ver y tocar físicamente, el software, en cambio, se refiere a la parte intangible, lo que nosotros no podemos tocar o mover como tal. Esto está en la parte interna del computador, el software. Entonces, cuando hablamos de software, de manera sencilla, para que podamos comprenderlo, hablamos de los programas y de todos los códigos, codificaciones que están dentro del computador y que permiten que funcione correctamente el computador. Entonces, me dice, ¿por qué no se pueden tocar? Por ejemplo, cuando hablamos de hardware, hablamos de cosas físicas como el monitor, algo tangible, lo cual yo puedo coger, mover, el teclado puedo cogerlo, mover, conectar, desconectar, los parlantes, el CPU. Sin embargo, el software, ¿por qué es algo intangible? Un ejemplo de software sería por eso el firewall. ¿Qué es el firewall? Es un software, en español cortafuegos, es un software que es una protección que impide que personas extrañas ingresen a nuestro sistema informático,
a nuestras redes privadas. Por ejemplo, es algo que también se puede denominar software. Todo lo que hace que funcione correctamente el computador. Es decir, el computador como tal, el hardware es la parte física y el software es lo que le va a hacer funcionar, lo que permite que se abran los programas, lo que permite que si yo escribo una función, se ejecute. A todo eso se refiere a lo que es el software, lo que permite que funcione correctamente. Ya vamos a ver exactamente los tipos de software y vamos a entender mejor por qué es algo intangible, porque es algo de la computadora que que no es tangible. Tenemos los sistemas operativos. Justamente veamos. Por ejemplo, tenemos el software de programación. Cuando hablamos del software de programación, estamos hablando de programas, obviamente son internos dentro del computador, por eso mismo, por el hecho de que son programas, nosotros no podemos tenerlos en nuestras manos o moverlos, están dentro del computador. Por ejemplo, si les hablo del programa Word, ¿cómo ustedes lo sacan de ahí? No es posible, es parte del software, pero un poquito me desvié. Entonces, el software de programación es todo programa, todo software que utilizan los desarrolladores o también llamados programadores. Estos softwares, estos programas, permiten que se creen otros programas, que ejecuten otros programas. Entonces, los desarrolladores, los programadores, personas que tienen conocimientos muy avanzados acerca de la informática, utilizan este tipo de programas. ¿Cuál es el fin? El fin es crear otro tipo de programa. Entonces, ese es el software de programación. El software de sistema, aquí quizás me puedan comprender un poco más porque el software es algo intangible, la parte intangible del computador. El software de sistema es el sistema operativo que permite que funcione cada uno de los computadores. Por ejemplo, en el caso de Windows, hay, por ejemplo, Windows XP, Windows 7, Windows Vista, ya lo último, Windows 10. ¿Qué es en sí Windows? Es toda la interfaz. Yo al prender el computador, ingresa Windows y eso es en sí todo el software, el sistema operativo. Ahí encuentro los programas, ahí encuentro las carpetas, ahí encuentro cómo ingresar a la memoria. A eso se refiere. Por ejemplo, hay software, hablando de computadores, sería, por ejemplo, Windows, Apple, Ubuntu, eh, de Mac también, macOS. También hay software de celulares como Android, el software de los, se me fue el nombre de los celulares, es diferente a Android y hay otro tipo de software. Entonces, como ustedes pueden ver, eh, el software es la parte que me permite que funcione correctamente el computador. Sin el software yo no tengo nada dentro del computador. Es decir, sin el software no hay nada dentro del computador. Entonces, eso es con lo que es el software de sistema. El software de aplicación se refiere específicamente a los programas que ya vienen predeterminados, que tienen una función específica. Y estos programas, muchas veces, hablando de Microsoft Office, son estos programas que se utilizan como Word, PowerPoint, Outlook, Excel. Todos estos tipos de programas son parte del software, pero son software de aplicación, porque son programas que tienen una función específica, que generalmente a veces vienen con el computador y permiten al usuario trabajar utilizándolas como herramientas. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta entre software y hardware? No, profesor. Listo, muchas gracias. Entonces, en sí, un computador, como mencionaba, está compuesto de hardware y software. Hardware, la parte tangible, física, y el software, en palabras sencillas, son los programas, códigos, sistemas dentro del computador que hacen que funcione como tal. Eso con respecto al software. Muchas veces es importante porque se escucha de las generaciones de los computadores y las generaciones se refieren a la evolución de los computadores como tal. Entonces, en un principio, los primeros computadores tenían un gran tamaño.
en realidad, este tipo de computadores se asemejaban más a una máquina. Y la característica principal de los primeros computadores o de primera generación son las válvulas de vacío. De segunda generación, en cambio, se reemplazaron las válvulas de vacío. Estos computadores que aparecieron después, los de segunda generación, eran un poco más pequeños, irradiaban menos calor, pero aún así eran bastante grandes todavía se asemejaban bastante a solo una máquina como tal. Una máquina que sobre todo lo que poseía, hablándolo en los términos actuales, sería principalmente hardware. Y tenemos que el de segunda generación ya aplicó lo que son transistores. Después apareció la tercera generación, que ya utilizó microchips, y en la cual nos debemos centrar y es la más importante, es la cuarta generación. Esta generación es denominada la generación del software, porque aquí aparecen los computadores tal cual como los conocemos ahora. Los computadores que ya contaban con hardware, con software, que ya se pudieron hacer computadores individuales y en este caso nosotros hablamos de que estos computadores, a pesar de que eran primitivos, ya contaban con las funciones básicas de lo que son los computadores actuales. Después, en adelante, aparece la quinta generación, la sexta generación, muchos llegan hasta la séptima, octava generación, pero desde la cuarta generación en adelante simplemente son modificaciones, actualizaciones, mejoras que se hicieron en los computadores de cuarta generación que permitieron, por ejemplo, quinta generación, computadores con mejores microprocesadores, que permitían ya conexiones a redes inalámbricas como el Internet, permitían conexiones de dispositivos portátiles, mucha más velocidad, muchas más funciones, ya inteligencia artificial bastante avanzada. Entonces simplemente fueron evolucionando con más características, pero los computadores como tal, que se asemejan ya y que fue la época del software, comienza desde la cuarta generación. Términos importantes que valga la redundancia, es importante que nosotros los conozcamos. TIC, ¿a qué se refiere TIC? Tecnologías de la información y la comunicación. Son las tecnologías enfocadas específicamente a lo que es la información y la comunicación. Van a recopilar, almacenar, distribuir y compartir información. A esto se refiere específicamente las TIC, porque tecnologías, hay muchos tipos de tecnologías, pero las TIC como tal son unas tecnologías específicas que están enfocadas a la información y la comunicación. Entonces, entre las tecnologías de información y comunicación, también tenemos, por ejemplo, al computador, que permite comunicar, informar. En caso de la televisión, también es un medio, la radio. Estas también son tecnologías de información y comunicación. Internet, que proviene de dos palabras, international, en español internacional, y network, que en español significa red. La combinación de estas dos palabras, Internet, hace referencia a las conexiones a servidores a nivel internacional, la conexión de redes, que permite interconectar varios usuarios a través de servidores en todo el mundo. La palabra clave del Internet es una red de conexión. Los navegadores vienen a ser las puertas. El navegador es la puerta a través de la cual nosotros podemos acceder a la información del Internet. Sin los navegadores, nosotros no podemos acceder a la información que está en el Internet. Importar, hay diferentes tipos de navegadores. Ahí podemos ver que hay Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome. Hay también Microsoft Edge. Hay algunos tipos de navegadores. Y el navegador es el que me permite ingresar y yo escribir lo que quiero encontrar en Internet. Quiero encontrar
contenido educativo, quizás contenido divertido, todo lo que yo quiera encontrar, entonces yo lo hago a través del navegador. Ahí es cuando ingreso al navegador, luego pongo en el buscador, entonces el navegador viene a ser la puerta de entrada, la manera en la cual yo puedo acceder a la información del Internet. También tenemos la nube. La nube se refiere a un espacio virtual en el cual yo puedo almacenar y guardar cualquier tipo de información. Videos, audios, documentos, fotos, cualquier tipo de información, así como yo puedo guardarla en un celular, en una flash memory, puedo guardarla en un computador por carpetas, sin importar de la manera que lo haga. La nube me da la misma función, la diferencia es que es a nivel virtual. Entonces, esta información va a estar virtualmente, hablándolo coloquialmente, en la web, en la internet, y esto conlleva a que si yo pierdo mi dispositivo, por ejemplo, mi laptop, mi celular, mi flash memory, originalmente si yo tengo la información ahí, entonces pierdo mi dispositivo y pierdo la información. Como la nube, la información que está en la nube está de manera en sitios web, está de manera virtual, entonces a pesar de que yo pierda mi dispositivo, yo puedo acceder a esta información desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, y puedo nuevamente acceder a ella y descargarla nuevamente. A esto se refiere la nube. Ahora vamos a ver algunas preguntas. Tenemos la opción que no pertenece a los elementos principales que conforman. Por favor, ahí para que me ayuden con los audios. Listo. Entonces, aquí vamos a ver algunas preguntas. La opción dice que no pertenece. Para que puedan participar, lo pueden hacer a través del chat, por favor, para evitar el desorden. La opción que no pertenece a los elementos principales que conforman a la informática. ¿Cuáles eran los elementos principales de la informática? Eran 3. Entonces, ¿cuál de estas no forma parte de estos elementos o pilares de la informática? Mencionan literal D, literal D, literal D. Por ahí me mencionan también literal A. Entonces, estamos entre el literal A y el literal D. Entonces, veamos, ¿cuál de estos en realidad es el que no pertenece a los pilares de la informática? Los pilares de la informática son el software, el hardware. Entonces, aquí nosotros tenemos que el software y el hardware son parte del computador, ¿verdad? Un computador está compuesto de software y hardware, ¿ya? Pero ahora, ¿qué sucede con el computador? ¿Por sí solo puede funcionar o de qué necesita para funcionar? Necesita de una persona, de un usuario que le controle. Entonces, a este usuario que lo controla, lo denominamos recurso humano. Recurso humano se refiere a la persona que va a encargarse de ejecutar, de utilizar, de controlar el computador. Es decir, es la persona que va a controlar, a utilizar el hardware, va a utilizar el software, es decir, va a utilizar el computador. Entonces, ¿por qué el Internet no es uno de los elementos principales o de los pilares? Porque el Internet, ¿de dónde forma parte? El Internet forma parte justamente de lo que hablamos del software. Por eso justamente como me preguntaba en algún momento, ¿por qué el software es algo intangible? Porque, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros mover al Internet o tocarlo o moverlo con nuestras manos de un lugar a otro? No podemos, es algo intangible que está internamente en el computador. Entonces el Internet es como parte del software, es algo que está internamente. Entonces los 3 pilares son software, hardware y recursos humanos. Entonces la respuesta correcta, la que no va a pertenecer, sería el literal A, el Internet.
Esa es la respuesta correcta, porque el Internet no pertenece a los elementos o los pilares que conforman la informática. Vamos a la siguiente pregunta. Me menciona que se encarga de almacenar el programa que se está ejecutando y los datos que se están procesando. Es una memoria de poca capacidad, pero muy rápida, para que los programas se ejecuten a gran velocidad. Aquí de cuál hablamos, habla de que tiene capacidad, es una memoria, pero que su función es ejecutar los programas, procesarlos. Literal D, perfecto. La memoria RAM. Entonces aquí todos estamos de acuerdo. Vamos. Aquí dice es el elemento físico de un sistema informático, es decir, todos los materiales que la componen. Aquí hablamos de Internet, de software, de hardware, de recurso humano. Perfecto, hardware. El hardware. Literal C es la respuesta correcta, el elemento físico, el elemento tangible de un computador. El teclado, micrófono, cámara web y mouse son, ¿qué son? Dispositivos completos, dispositivos de entrada, dispositivos de salida, dispositivos de almacenamiento. Literal B, me dicen dispositivos de entrada, perfecto. Perfecto. El teclado, el micrófono, la cámara web, el mouse son dispositivos de entrada porque a través de ellos va a ingresar la información al computador. Literal B, la respuesta correcta. No olviden que estos son dispositivos de entrada, pero son parte del hardware. Solo que hablando específicamente se los denomina dispositivos de entrada. Ahora dice el monitor, parlante, impresora y auriculares son dispositivos completos, de entrada, de salida, de almacenamiento. ¿Cuál de ellos? Listo, literal C, literal C. Aquí entonces no hay ninguna duda. La respuesta es literal C, dispositivos de salida. La siguiente pregunta que tenemos, el CD, pendrive, micro SD y disco duro. ¿Es dispositivos completos, de entrada, de salida, de almacenamiento? ¿Qué tipo de dispositivos son estos? Seguimos hablando de hardware. ¿Qué tipo de dispositivo es? A ver, la anterior. Sí, aquí es el literal D. Estos son dispositivos de almacenamiento, literal D. No recuerdo cuál fue la respuesta que dije en la anterior. Por si acaso, porque no recuerdo qué les dije, aquí parlante, monitor, literal C, dispositivos de salida. Continuemos. ¿Qué significan las siglas CPU? Aquí en su idioma original, ¿qué significan las siglas CPU? Entonces, para ayudarnos, primero en español, ¿qué significaba? Unidad central de procesamiento. Entonces, en inglés dice Central Process Unit, Central Pro Unit, Camera Pack Unit, Camera Process Unit. Perfecto. Aquí tampoco hay ninguna duda, literal A, Central Process Unit. Vamos. Pregunta 8, conjunto de programas que un ordenador puede ejecutar. Entonces, tenemos que el conjunto de programas que un ordenador puede ejecutar. Perfecto, perfecto. Los programas, hablamos de literal B, el software. Cuando hablamos de los programas, de la parte interna, de la parte funcional del computador, estamos hablando del software. La parte intangible, literal B, la respuesta correcta. Listo. Aquí vamos a escribir algo. ¿Qué es esto? Ya con esta breve introducción, como les mencionaba,
el porcentaje de acierto fue de aproximadamente 64%, pero no olvidemos que estos son términos básicos para recién adentrarnos en lo que es las temáticas, los tópicos que están dados por el INEVAL para la evaluación de quiero ser maestro. Porque es necesario primero abarcar estos tópicos, porque el momento de explicar, muchas veces se utilizan muchos de estos términos y si no tenemos el conocimiento básico de qué significan, entonces más causa a veces confusión. Por eso es necesario tener estos conocimientos básicos que acabamos de ver. Entonces, ahora recién para entrar a las temáticas como tal, porque muchas veces en todo lo que tiene que ver tecnología, espacios cibernéticos, digitales, internet, muchas de las palabras provienen del inglés o son siglas. Entonces, por eso es muy importante tener estos conocimientos. Perfecto, sí. Justamente eso es lo que vamos a ver aquí ahorita. La pregunta que me hacen en el chat y es la siguiente. En los tópicos habla de los recursos educativos digitales. Recursos, así, recursos educativos digitales. Entonces, los recursos educativos digitales, cuyas siglas, ¿cuáles son? Red. Eso es lo uno. Eso es lo que nos habla no sé, alguien en este momento está rayando la pantalla. Listo, gracias. Entonces, vuelvo a escribir los recursos educativos digitales. Aquí tenemos recursos educativos digitales. A ver, por favor. Recursos educativos digitales, cuyas siglas son RED. También tenemos los recursos educativos abiertos. Todos estos recursos, estas terminologías ya vienen en documentos instructivos a partir del ministerio. Por eso esto ya es entrar en materia de los tópicos específicos que hay que tratar. Y los recursos. Aquí otra vez. Permítame, los recursos educativos digitales abiertos, cuyas siglas son REA. Después tenemos los recursos educativos digitales abiertos, ¿ya? Cuya siglas son REDA. Y ROA simplemente era una opción señuelo, no era una opción real. Entonces, en los tópicos tenemos que hay que tratar acerca de los recursos educativos digitales. Esa es la temática. Los recursos educativos digitales abarcan todo lo que son plataformas digitales, contenidos digitales, herramientas digitales, medios digitales, sistemas de comunicación digitales que están siendo utilizados con un enfoque educativo. A eso se refieren los recursos educativos digitales. Sin embargo, el Ministerio de Educación utiliza estos dos tipos de recursos para llegar a un tercero, que es a través del cual el Ministerio de Educación se establece y se guía. Entonces, cuando hablamos de recursos educativos digitales, los RED,
hablamos en general de recursos que pueden tener dos características. Estos pueden ser, abarca lo que son recursos educativos digitales gratuitos o también recursos educativos digitales pagados. Ahora, en cambio, los recursos educativos abiertos, aquí esta palabra abierto, significa que tienen código abierto, que tienen libre acceso. ¿Qué significa esto? En palabras sencillas, abierto significa que son gratuitos. Es decir, aquí me habla de recursos educativos que sí son gratuitos, pero la diferencia es que aquí, en cambio, abarca tanto a los recursos educativos gratuitos que son físicos y también los que son digitales. Entonces, podemos ver que los RED y los REA son hasta cierto punto un poco más generales, porque abarcan otras clasificaciones como tal y otros recursos como tal. No me habla de manera específica. Y por eso es que el Ministerio de Educación, a través de estos dos, llega a lo que denomina como REDA. Si nosotros podemos ver qué tienen en común todos estos, RE, RE, RE. Es decir, todos hablan de recursos educativos. Sin embargo, aquí la diferencia es que la D de aquí y la A de aquí están plasmadas aquí. ¿Por qué? Porque estos recursos educativos digitales abiertos ya está hablándome de recursos específicos. Me está diciendo que estos recursos que voy a ocupar para el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje van a ser recursos enfocados en la educación de formato digital y gratuitos. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Educación se maneja a través de los REDA? Incluso en sus plataformas, y ellos mismos proponen algunos REDA que ya tendríamos que ir viendo cuáles son, ojalá en otro momento, las clasificaciones, ejemplos y los que maneja el ministerio, los que están en la red, se refiere a recursos educativos digitales que van a ser gratuitos. ¿Por qué el ministerio lo maneja de esta forma? Porque obviamente tienen que estar en concordancia con los elementos legales. Y a nivel legal, constitucional, la Constitución establece que la educación es gratuita. Entonces, si la educación es gratuita hasta terminar lo que es la educación de bachillerato, la educación superior ya no es totalmente gratuita, pero la educación es gratuita, entonces no pueden utilizar cualquier tipo de recursos educativos digitales, sino que tienen que ser gratuitos, es decir, abiertos. Y por eso el Ministerio de Educación ahí propone los tipos de recursos educativos digitales propuestos y creados por el mismo ministerio en sus propias plataformas, es decir, los REDA. Ahí propone cuáles se deberían utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje innovador, digital. Esto con respecto a esta información. Obviamente el tiempo no es suficiente para ya abarcar cada uno de estos como tal, sus clasificaciones y lo demás al respecto, pero con esto podemos ya resolver las siguientes preguntas. Entonces, tenemos, este concepto me dice, son todos los materiales digitales cuyo diseño tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Dice REDA, RED, REA, ROA. Por ahí me escriben literal B, me dicen, es decir, que son RED. Veamos si es que es así. Me habla de qué palabras clave, me dice digital, me dice educativo, apunta al logro de aprendizaje, diseño, responde a características de aprendizaje. No me da más características, solo me dice que va a ser digital y educativo y que se refiere a todos los materiales, herramientas. Entonces hablamos de recursos. Entonces hablamos de cuáles? De los recursos educativos digitales.
Es decir, habla en general de cualquier tipo de recurso educativo digital. Vamos a la siguiente pregunta. La respuesta correcta, ¿cuál era? Justamente literal B, red. Cualquier tipo de recurso que se haya diseñado para su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que esté plenamente disponible para ser utilizado gratuitamente. Entonces, aquí, ¿cuál es la respuesta correcta? Mencionan literal C, literal C. Perfecto. En la mayoría de casos parece que ha quedado comprendido, pero vamos a señalar para ir viendo la respuesta. Aquí mismo me dice recurso. ¿Cuál es el objetivo? Tiene un objetivo educativo, es decir, enseñanza y aprendizaje, y dice que está plenamente disponible para ser utilizado gratuitamente. O en palabras informáticas, es de código abierto. Entonces hablamos de cuáles, los REA, recursos educativos abiertos. No olvidemos, por ejemplo, por ahí me mencionaban la A. Aquí en este concepto no me menciona que son digitales. ¿Por qué? Porque los REA abarca cualquier tipo de recurso educativo, sea digital o sea físico. Entonces, literal A no puede ser porque, miren, aquí me habla de que estos recursos son digitales. Literal B tampoco puede ser porque me habla de que son digitales. Y como les mencionaba, el literal D simplemente es una respuesta señuelo. Entonces tenemos que la respuesta correcta es literal C, REA. Pregunta número 11. Son todo tipo de información y material que tiene un fin pedagógico, cuyo formato es digital y se dispone en una infraestructura de acceso público, como Internet, bajo una licencia de acceso libre y abierto que permite y promueve su uso, adaptación, modificación y o contextualización. Ahí se ha movido la respuesta. Primera opción de respuesta, REDA. Después tenemos RED, REA y ROA. Perfecto. Aquí me mencionan literal A, que es la respuesta correcta. Y tiene razón. Me dice todo tipo de información material. Entonces, contenidos, plataformas. Aquí me está hablando de los recursos. ¿Qué fin tiene? Dice pedagógico. Está dentro del ámbito educativo. Me dice que está en formato digital y que tiene un acceso o licencia libre o abierto, es decir, gratuito. ¿Cuáles son estos? Los recursos educativos digitales abiertos. La respuesta correcta, literal A, RENA. Listo. Entonces, perfecto, sí, literal A. Muchas gracias entonces a todos los participantes. Obviamente el tiempo no es suficiente para abarcar todas las temáticas que están contempladas en la planificación de, de los tópicos que se van a evaluar en el concurso de Quiero ser maestro, pero el día de hoy hemos podido introducirnos a la temática para en otro momento, ojalá, podamos ver cada uno de estos temas y eso en realidad. Entonces, que tengan una buena noche. Los dejo con el señor director. Muchas gracias. Ya. Buenas noches con todos nuevamente, ¿no? Bueno, gracias, licenciado Jean-Pierre. Tratamos de darles una horita más de esta parte de saberes computacionales y habíamos visto lo que es saberes pedagógicos. Esperemos muy pronto hacerles otra clase. Nos ayudaría bastante que ustedes lo compartan, la clase que se está transmitiendo por Facebook, para nosotros así darnos el ánimo de compartir o más especialidades. Incluso quisiéramos ver cómo van ustedes con las especialidades, qué especialidades desean ustedes que nosotros les ayudemos en una clase gratuita. Pueden dejar en los comentarios de Facebook, ¿no? En este momento les estoy compartiendo nuestra página de Facebook. No venimos en este momento a ofrecerles algún tipo de curso. Si desean, si lo tenemos, pueden contactarnos, pero
Lo que sí deseamos es que, bueno, miren, estamos transmitiendo ahorita, tenemos 154 personas que están conectadas en Facebook y cerca de 100 personas aquí en este caso en Zoom, ¿no? Gracias a todos, gracias por participar, trataremos de hacerle otro, dejen sus comentarios ahí en Facebook, qué especialidad desean, qué materia desean, si quieren un poquito más reforzar de verbal, de numérico, de saberes, de varias materias nosotros les podríamos dar, ¿no? Entonces quisiera que nos pongan en el Facebook cuál quieren y nos dejando su like y compartiendo, por favor, ¿no? Incluso quiero comentarles, no les vengo a vender nada por si acaso vayan a estar, ya me voy, ya me van a vender algún tipo de cursos. No, nosotros los demostramos con hechos, por eso estamos manejando casi cerca de 200 docentes que están en nuestros cursos, que han confiado en este momento con nosotros. Lo que sí quisiera es invitarles, ya se ven que ya se acerca lo del Mundial, nosotros vamos a sortear aquí un balón con el marcador de Ecuador-Qatar, es nuestro primero, siempre vamos a hacer los partidos del Ecuador. También vamos a sortear una camiseta original de la selección, varios premios. ¿Cómo quieren enterarse? ¿Qué debo hacer? Bueno, seguirnos en las redes sociales, bien facilito, Facebook, nos encuentran como Preuniversitario Mate al Instante, igual nos encuentran en Instagram, nos encuentran en YouTube, nos encuentran en TikTok, que la profe de numérico, la profe Matilde, nos suele ayudar con los videos ahí. Ahí, entonces ustedes pueden seguirnos, estamos aquí regalando balones por mundial, camisetas original, una camiseta original vamos a regalar. También, si nos siguen pueden enterarse de lo que se trata, porque no tengo mucho tiempo para comentarles qué es lo que hay que hacer, ¿ya? Y bueno, gracias a todos los docentes, gracias a todos por los que están aquí. Nos pueden seguir, como les digo, como Preuniversitario Mate al Instante, estamos aquí compartiendo en todas nuestras redes sociales. Así nosotros nos dan ánimo y a todos los profes les motivan a seguir compartiendo sus conocimientos de saberes pedagógicos, computacionales, numérico, verbal, todo lo que hemos tratado, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a ver los comentarios, que es una de las materias o de especialidad que quisiéramos que ustedes quieren que les explique nuestro docente. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Les dejo. Muchas gracias por asistir a todos los docentes. Y gracias a todos y gracias al licenciado que nos ayudó el día de hoy, licenciado Jean-Pierre. Bueno, hasta pronto, queridos docentes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Excelente noche para Buenas todos. noches. Gracias. Gratitud. Gratitud al maestro. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos.